Hola muchachas, hola muchachos, un placer encontrarme con ustedes a través de este medio. Les habla Heidi Ochoa, docente especialista en el área de inglés, y es quien nos va a acompañar durante este segundo momento en la asignatura de inglés. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, son los adverbios de frecuencia. Comencemos. Los adverbios de frecuencia nos permiten exponer con qué regularidad ocurre algo. Nos señalan cada cuánto tiempo se produce la acción del verbo. Esto significa, ya ustedes saben que el verbo en la oración es quien indica una acción, pues estos adverbios se van a utilizar para indicar con qué frecuencia, qué tan repetida se realiza esa acción. Y para saber cuál adverbio de frecuencia se puede usar en cada ocasión, pues muy sencillo, eso va a depender del nivel de regularidad que tú quieras transmitir. Por ejemplo, si tú vas a la playa todos los fines de semana, tú dices, yo siempre voy a la playa. Pero para otras personas pudiera ser yo algunas veces voy a la playa. Por eso te indico que ese uso de ese adverbio de frecuencia lo va a indicar ese nivel de regularidad que tú quieres transmitir. Tenemos aquí los adverbios de frecuencia más usados. Tenemos always, usually, often, sometimes y never. Observemos cada uno por separado. Fíjate bien. Comenzamos con always. Su traducción es siempre. Y ese nivel de frecuencia que tenemos allí es 100%. Eso quiere decir que siempre se produce. Ese 100% es todo el tiempo. Y te tengo el ejemplo que dice, I always go to Europe on vacation. Luego tenemos usually, normalmente. Ese nivel de frecuencia está representado en un 80-90%. Quiere decir que no siempre se da, pero generalmente ocurre. El ejemplo, I usually eat meat for lunch. Yo normalmente como carne para el almuerzo. No siempre pasa, pudiera ocurrir que eso una sola vez a la semana no como carne, pero los demás días sí lo hago. Luego tenemos often, a menudo. Ese nivel de frecuencia está representado en un 50 a un 70%. Y el ejemplo que tenemos allí dice, I often visit my friends. Yo a menudo visito mis amigos. Luego tenemos sometimes, a veces, y el nivel de frecuencia en que ocurre es entre un 20 y un 40%. Como te indico en el ejemplo, I sometimes play video games. Yo a veces juego videojuegos. Never, nunca. En este caso es un 0% de las veces, pues es algo que no pasa, nunca ocurre. Y te tengo este ejemplo, I never drink coffee. Yo nunca tomo café. Observa la nota que aparece allí. Dice, las reglas más importantes tienen que ver con la posición que ocupan los adverbios de frecuencia dentro de la oración. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Fíjate bien. Cuando la oración tiene al verbo to be, te recuerdo que el verbo to be significa ser o estar. Y cuando lo trabajamos con los pronombres personales, él trabaja de una forma. I va con la forma am. You va con la forma are. Las terceras personas, he, she, it, van con la forma is. Y los pronombres plurales, we, you y they, trabajan con la forma are. Cuando en la oración tú tienes el verbo to be, el adverbio de frecuencia se ubica después de ese verbo. Fíjate en el ejemplo. You are always late. You
es el pronombre personal, luego la forma del verbo to be are y ubicamos inmediatamente el adverbio de frecuencia, que en este caso es always. Ahora vamos con los otros verbos. Cuando la oración aparece en otros verbos, no el verbo to be, el adverbio de frecuencia se ubica antes del verbo. Fíjate en el ejemplo. I usually work on Tuesday. Yo usualmente trabajo los martes. Fíjate en la posición. Tengo el pronombre personal I, luego ubico el adverbio de frecuencia y luego se escribe el verbo. Tenemos otra nota, fíjate bien. Cuando la oración está negada, cuando usamos la partícula negativa, ya sea don't o doesn't, el adverbio de frecuencia se ubica después de esa partícula negativa. Veamos el ejemplo. Americans don't usually drink tea at 5 o'clock in the afternoon. Esta oración dice, los americanos usualmente no toman té a las 5 de la tarde en las tardes. Fíjate que tengo la partícula negativa don't, inmediatamente ubico al adverbio de frecuencia y después ubico el verbo. Mis queridas muchachas y mis queridos muchachos, llegamos al fin de la presentación, pero sin antes recordarte que se te será enviada una actividad vía Google Classroom, la cual deberás entregar. Realiza tus actividades para que se te pueda corregir de manera satisfactoria. Nos vemos en un próximo video. Bye.